Ahí estamos. Pues ahora sí, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Y ahora sí, vamos a comenzar. Les decía, yo soy el psicólogo Rafael Aldave y les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Pues todos hemos oído hablar alguna vez de la cuestión del duelo y más o menos estamos familiarizados, pero lo que sí hemos vivido todos es Hola, hola, hola. Hola, Toño. Hola, buen día. Buen día, Toño. Este, Les decía que todos estamos familiarizados con las pérdidas. Nosotros, de cierta manera, voy a dejar de compartir un momento mi pantalla. Les decía, finalmente todos hemos tenido una pérdida, hemos enfrentado pérdidas que han sido importantes para nosotros. ¿Qué significa esto? El proceso de duelo es este proceso que enfrenta nuestro cuerpo y nuestra mente cuando nosotros hemos tenido una pérdida. Y este proceso, normalmente cuando hablamos de pérdida, sobre todo en un día como hoy, 2 de noviembre, pues pensamos en la muerte. Pero también nos enfrentamos a otro tipo de pérdidas. En realidad el proceso de duelo se nos va a presentar ante cualquier pérdida. Puede ser chiquita o puede ser grandota. Por ejemplo, yo creo que todos hemos vivido una pérdida muy común, que es la de perder las llaves. Todos hemos perdido alguna vez las llaves. Y eso representa una pérdida. A veces tenemos otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, si yo no me decido qué comer, si yo estoy entre comerme una pizza o comer una hamburguesa, a lo mejor yo me decido por la pizza. Entonces, al mismo tiempo de que yo estoy ganando una pizza, también estoy perdiendo una hamburguesa. Pero esta pérdida es más pequeña. Me va a significar una frustración y aquí va a depender mi tolerancia a la frustración. Pero no es una pérdida como la otra que es más importante porque no va a alterar mi vida cotidiana. Cuando fallece algún ser querido, cuando yo me mudo, cuando me cambio de ciudad o cuando pierdo las llaves, esto sí va a alterar mi cotidianidad. Entonces, digamos, de cierta manera mi vida va a cambiar o se va a ver alterada. Y ahí es cuando vamos a vivir este proceso de duelo. Entonces, el duelo, les decía, y esto es muy importante, es un proceso. ¿Por qué es importante? Porque es como cuando hacemos un pastel. Si yo tengo harina, tengo huevos y tengo chocolate, no tengo un pastel. O sea, tengo los ingredientes, ahora necesito revolverlos, necesito prepararlos y luego voy a necesitar a lo mejor hornearlo para que después de cierto tiempo y en el momento exacto yo obtenga un pastel. Pero de hecho, si yo lo saco antes del horno o lo saco después, ese pastel no va a estar bien hecho. Sucede lo mismo con el proceso de duelo. Es un proceso, es una serie de pasos que van a requerir un tiempo. Hola Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, esto va a requerir una serie de pasos que van a darnos un resultado final que va a ser, ahorita vamos a hablar de las etapas del duelo, pero adelantándonos un poquito, va a ser lo que me lleve a la aceptación. Finalmente, eso es lo que nosotros buscamos y es a donde vamos a llegar, a la aceptación de la pérdida. Ahorita les voy a ir platicando un poquito más de eso. Entonces, ahora sí, otra vez les comparto pantalla. Les voy a, les voy a ir platicando aquí un poquito. Miren, nosotros hemos oído hablar del proceso de duelo que tiene varias etapas. Entonces, para ir entendiendo estas etapas, ya más o menos sabemos que es un proceso. Lo primero que debemos de entender es que son 5 etapas. La 1, la 2, la 3,
4, la 5. Voy a tratar de hacer la letra lo más bonito posible. Pero bueno, tenemos 5 etapas. La primera y la última van a ser inamovibles. Estas no cambian de orden, pero las tres de en medio sí. Esas sí, sí van a tener un orden diferente. Ahorita les voy a explicar. Pero bueno, la primera va a ser la negación y la última, como ya les dije, va a ser la aceptación. Muy bien. Las tres etapas restantes, las de en medio, van a ser la depresión, la ira y la negociación. Y esas son las 5 etapas que van a intervenir en el duelo. Hay autores que hablan de algunas etapas más, pero estas son las principales de las que habla esta Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera persona que planteó el tema del duelo. También hay quienes hablan de resignación, pero yo de la resignación, hablo aquí, en la aceptación. Muy bien. Ahora, hay una cuestión, a mí me gusta hablar del duelo como si fuera un túnel, y les voy a ir explicando por qué, pero vamos a ver nosotros el duelo como si fuera un túnel. Esta es una manera muy fácil de entender cómo se dan las etapas. Entonces vamos a pensar que nosotros vamos a entrar en este túnel, y en el túnel tenemos una entrada y tenemos una salida. Y la entrada va a ser la primera de las etapas. La entrada va a ser la negación. La salida va a ser la aceptación. Y en medio del túnel, igual que les platiqué, vamos a tener las otras tres, que eran ay, ya me equivoqué, pero déjenme borrar esto. Ahí está. Y ahora sí. ¿Qué decíamos? La depresión, la ira y la negociación. Entonces, si nosotros vemos el duelo como este túnel, vemos que tiene una entrada, y esa entrada es importante porque no podemos volver a salir por la entrada. O sea, una vez que entramos, ya no podemos salir porque estamos hablando de una pérdida. O sea, cuando yo ya tuve la pérdida, ya la tuve. No hay manera de deshacer esa pérdida. Esa parte es importante. ¿Qué es la negociación? Como primera etapa del duelo, tenemos la negación, perdón, la negación. Y la negación es un mecanismo de defensa. Sigmund Freud ya nos hablaba desde el psicoanálisis, de la teoría psicodinámica, de los mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa son inconscientes y se dedican a proteger al yo. O sea, la vida es dura, la vida nos representa muchos retos y muchos riesgos, y estas cosas amenazan a mi yo. ¿Y qué le puede pasar a mi yo? Pues que se puede desestructurar. Entonces, para que eso no le pase, tenemos un montón de mecanismos de defensa. Uno de esos muchos mecanismos de defensa es la negación. Tenemos otros, como por ejemplo la represión o la proyección. La proyección es muy famosa porque cuando estamos discutiendo con alguien le decimos, te estás proyectando, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa. Y la negación es el que nos interesa aquí. Imaginemos un mecanismo de defensa como la airbag, la bolsa de aire de los coches. El coche choca y ¡pum! Sale esta bolsa de aire que nos protege del golpe, del choque. Así funcionan los mecanismos de defensa. Entonces viene el golpe de la realidad y surge esta bolsa de aire que va a amortiguar ese golpe, pero no me lo va a quitar. O sea, la realidad sí me va a dar ese golpe.
un poco no tan duro gracias al mecanismo de defensa, que en este caso es la negación. ¿Qué nos pasa? Todos hemos tenido pérdidas, les decía, como el de perder las llaves, y algunos hemos tenido pérdidas más fuertes como las de perder un ser querido. Cuando de repente nos dan la noticia, oye, fulanito falleció, ¿qué decimos? No, no es cierto. Si yo lo acabo de ver, si estaba muy bien, si tenía muy buena salud. Ahí es la negación en acción. Si nosotros perdemos las llaves, decimos, ay, no, no creo, por aquí debo tenerlas. Y me busco en las bolsas del pantalón, busco en mi mochila o en mi bolsa. Llamo a la casa, oye, no dejé por ahí mis llaves. A ver, busca encima del mueble. Y no podemos creerlo, nos negamos a aceptar que estamos viviendo una pérdida. Pero bueno, en determinado momento nos damos cuenta de que sí se dio la pérdida. Nos damos cuenta de que sí la persona falleció, de que sí perdimos las llaves, de que sí es inminente que nos tenemos que mudar, de que ya nos mudamos, de que perdimos el trabajo, algo, ¿sí? Pero ya tenemos una pérdida que es irreversible. Y entonces entramos directo al túnel. No, les decía, no podemos salir, y esto va a ser bien importante. No podemos salir por la entrada, no podemos deshacerlo. Y entonces vamos a tener las tres emociones o las tres etapas de en medio, que son la depresión, la ira y la negociación. La depresión, muchos la hemos sentido. Incluso hay personas que viven con depresión, que han sufrido un trastorno depresivo. Aquí no estamos hablando de ese tipo de depresión, aquí estamos hablando de una depresión reactiva, o sea, tengo una pérdida y como reacción yo me siento deprimido. Pero si voy a vivir la depresión como es, la depresión no es tristeza. Mucha gente piensa pues estás deprimido, pues estás triste. No. La depresión es uno de los componentes, perdón, la tristeza es uno de los componentes de la depresión, pero tiene muchos componentes. Regresando al ejemplo del pastel, pues la tristeza vendrían siendo las pasitas, pero las pasitas no son todo el pastel, hay muchísimas más cosas. La depresión la vamos a detectar porque vamos a tener una pérdida de energía vital, o sea, prácticamente se nos van a quitar las ganas de vivir. No vamos a tener ganas de levantarnos de la cama, no vamos a tener ganas de bañarnos, de comer, de salir con gente. Las cosas que disfrutábamos antes ya no las vamos a disfrutar. Si a mí me gustaba mucho X tipo de comida, por ejemplo los tacos, ya no le encuentro el chiste a los tacos y muchas veces he oído el comentario que dice la gente es que yo antes era muy alegre, a mí antes me gustaba ir al cine y como que no sé en qué momento dejé de hacerlo. Esa es la depresión. Hay que recordar que muchas veces la depresión va actuando de manera lenta, silenciosa. Aquí no es tan lenta ni tan silenciosa porque es reactiva. Entonces esto es debido a la pérdida, pero funciona igual, ¿no? No tenemos ganas de prácticamente nada. Como que algo nos chupó nuestras ganas de vivir. Y sí, también vamos a tener tristeza y vamos a tener melancolía. La melancolía es cuando lloramos y lloramos y lloramos y pareciera que no vamos a parar nunca. Pero sí paramos, porque luego de la depresión vamos a tener ira. La ira es mayor que el enojo. Es muy parecida al enojo. Nosotros tenemos emociones básicas. No sé si vieron la película de Intensamente. Ahí vienen algunas de nuestras emociones básicas, ¿no? Por ejemplo, la tristeza es una emoción básica, pero cuando la tristeza se vuelve compleja, se convierte en depresión. Lo mismo pasa con el enojo. El enojo es una emoción básica, pero cuando se vuelve compleja, se convierte en ira. Y la ira es, les decía, mucho más compleja que el enojo. El enojo es muy rápido, el enojo funciona para el momento, pero la ira es mucho más explosiva, más como el fueguito este que viene en la película de Intensamente. Y la ira es, imagínense, como una manguera de bomberos que se sale de control, que no la agarramos bien, se nos sale de control, y se puede dirigir contra todo y contra todos. Aquí en el duelo, la ira va dirigida contra nosotros mismos
o contra el objeto que se perdió. Por ejemplo, si falleció alguien, yo me puedo enojar, por ejemplo, con la persona que se murió. Y puede sonar chistoso o absurdo, pero sí ocurre, ¿no? Puedo decir, ay, cómo no se cuidó, yo le dije que se tomara la medicina, le dijimos que fuera con el doctor. Yo creo que este ejemplo ya les está sonando a muchos, porque es muy común sentirnos enojados con la persona que se murió, o nos sentimos enojados con nosotros. Yo pude haber hecho algo, yo pude, ¿por qué no le llamé? ¿Por qué no lo fui a visitar? ¿Por qué no hice esto? Entonces tenemos mucho enojo. Muchos doctores, muchos médicos reciben muchas demandas por negligencia debido a esta etapa de la ira. No, porque el médico no lo salvó. Dicen, oye, estaba enfermo, estaba desahuciado, tenía 105 años, ya no había forma de salvar a la persona, ¿no? Y aún así, la familia puede estar enojada y meter una demanda porque es una manera de enfrentar esta etapa del duelo. Por último, dentro de estas tres, dentro del túnel, tenemos la negociación y la negociación, pues, es muy importante porque es ese intento de salirnos por la entrada. Lo que les decía que no se puede, es ese intento, voy a negociar con lo que sea o con quien sea para tratar de revertir la pérdida. Por ejemplo, podemos hablar con Dios, ¿no? Y decirle, Dios, por favor, si me devuelves las llaves, te juro que voy a ir a misa todos los domingos, ¿no? Voy a rezar todas las noches. O podemos, cuando perdemos una relación, podemos hablar con el ex o con la ex, ¿no? Ándale, regresa, ya voy a cambiar. Te juro que ahora sí ya no le voy a hacer caras a tu hermano, o cosas así. Empezamos a tratar de negociar para que no se dé la pérdida. Pero como les dije desde el principio y que ya lo insistí varias veces, no podemos salir por la entrada, no podemos revertir la pérdida. Por ejemplo, cuando alguien fallece, ya falleció, no van a revivir. De hecho, de cierta manera, un velorio es una negociación, es esta parte de esperar, o sea, sí está la despedida, sí está el último adiós, el último encuentro con la persona, pero de cierta manera también es como, ¿realmente está muerto? O sea, no se va a levantar, no lo vamos a ver vivo antes de enterrarlo. Muchas personas con miedo entierran a sus familiares pensando en, ¿y si se levanta? ¿Y si ya está enterrado? ¿Y si nadie lo oye? Porque es una especie de negociación. ¿Sí? De pensar que a lo mejor no se ha hecho la pérdida. Y algunos me van a decir, momento, porque aquí estamos hablando de muerte, pero cuando es una relación, a mí sí me ha pasado que trueno con mi novia o trueno con mi esposa o con mi esposo, entramos de lleno al duelo y de repente nos arreglamos y decimos, no, pues sabes qué, mejor sí hay que regresar, por los niños, o porque el divorcio sale muy caro, mejor regresamos, o por la razón que sea. Pero viene esta negociación y regresamos. Pero no, porque el psicólogo Rafael dijo que no se podía salir por la entrada. Y es que aquí hay un error de apreciación. No es que se revierta la pérdida ya se dio. Aquí lo que sucede es que estamos decidiendo en conjunto, bajo una negociación, iniciar una nueva relación. Aquí es donde fallamos las parejas, porque nosotros creemos que estamos en la relación original, cuando en realidad estamos en una nueva relación. Ajá. Y ahí es cuando puede llegar a fallar, porque estoy en una nueva relación, pero quiero aplicar las reglas de la anterior o quiero darle continuidad a la anterior. Si nosotros nos damos cuenta de que esa relación ya se perdió y llegó a mi aceptación y acepto que estoy iniciando una nueva relación con la misma persona, ahí voy a tener mejores oportunidades de tener éxito en esta nueva relación, con nuevas reglas, con nuevos acuerdos, con incluso una nueva actitud. Pero bueno, eso ya lo veremos luego en terapia de pareja. ¿Sale? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa dentro del túnel? Ya les dije, están estas tres etapas. ¿Y en qué orden va? Pues les decía que no hay un orden. Se nos pueden presentar de manera indistinta, primero una, luego la otra, van y vienen.
Podemos tener un día una, al día siguiente otra y al día siguiente otra, o podemos tener las tres el mismo día, o podemos tener dos. A lo mejor hay una que nunca sentimos o nunca identificamos dentro de nuestro duelo. Yo he tenido pacientes que a lo mejor nunca sintieron ira, sintieron depresión, sintieron la negociación, pero nunca sintieron ira. Puede suceder. Pero lo cierto es que no va a haber un orden. E imagínense adentro del túnel que es como una especie de vorágine. Hay un tornado de emociones que van y vienen. Estamos viviendo una crisis. Y por crisis, imagínense estas bolas, estas esferas navideñas que agitamos y luego las ponemos en la mesa. Son bien bonitas, ¿no? Porque está toda la diamantina girando como si fuera la nieve, como si fuera una tormenta de nieve. Así es, así somos nosotros cuando estamos en crisis. Nos agitan y todo esto que revolotea, toda esta diamantina, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones y son nuestras conductas y nos sentimos muy mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperarnos. Esperarnos como cuando ponemos la bola en la mesa a que todos estos pensamientos, todas estas emociones disminuyan, bajen y nos dejen ver claramente qué es lo que va a pasar. Y lo mismo sucede en el duelo. En el duelo no les estoy diciendo que tenemos que pararnos. Por eso me gusta el ejemplo del túnel. En el túnel nosotros tenemos que caminar. Si queremos llegar a la salida, tenemos que caminar. Mucha gente de repente dice, yo ya no quiero sufrir. Yo ya estoy harto del dolor, del sufrimiento y yo ya quisiera no estar sintiendo, por ejemplo, esta depresión, esta ira o esta negociación. Y entonces imagínense que aquí tenemos una piedra y decidimos sentarnos en esa piedra y decir como que, ¿sabes qué? Yo ya no voy a sufrir. Entonces me siento en esta piedra a esperar que la salida del túnel llegue a mí. Y sabemos que si yo me siento en un túnel a esperar, eso no va a suceder nunca. Por eso me gusta el ejemplo del túnel. Si yo quiero llegar a la salida, voy a tener que caminar. ¿Y qué significa caminar dentro de esta analogía? Significa vivir las etapas del duelo. Va a significar vivir mi depresión, mi ira y mi negociación. Una vez una persona me preguntó, entonces me estás diciendo que tengo que sufrir más todo eso. No, no se trata de sufrir, se trata de vivirlo. Si yo estoy viviendo estas etapas, es para algo, es por algo y para algo. ¿Por qué? Porque tuve una pérdida. ¿Para qué? Para superar la pérdida y para llegar a la aceptación. Esto significa que yo necesito vivir mi depresión, mi ira y mi negociación de una forma que me haga entender por qué se dio la pérdida, que me haga entender que mi vida ha cambiado, que se ha alterado y que no va a volver a ser como antes, que tengo que realizar ajustes, que tengo que adaptarme a esta nueva realidad. Si yo me siento deprimido, tengo que conocer esa depresión, tengo que saber cómo Rafa, en este caso, es cuando se deprime. No me dan ganas de pararme, no me dan ganas de bañarme, de lavarme los dientes, no me dan ganas de hablarle a nadie, no me dan ganas de trabajar. Entonces, tengo que sentir eso, tengo que vivirlo. Ahora, tengo que trabajar, porque si no, ¿de qué voy a vivir? O tengo que pararme porque hay que atender a los niños. Pues alguien les tiene que hacer la comida, alguien tiene que hacer eso de la casa, del trabajo, de lo que sea. Entonces, sí es vivir la depresión, pero no es tirarme en la depresión. Voy a tener que pararme, voy a tener que bañar, voy a tener que atender a mis hijos, voy a tener que hacer esto. Y eso está bien, porque de cierta manera también es seguir adelante. Y en determinado momento voy a dejar de vivir la depresión y me voy a empezar a sentir enojado, voy a empezar a sentir esta ira de, ¿cómo es posible? ¿Por qué sucedió esto? Y estoy enojado conmigo, con quien sea. Y lo mismo, tengo que entender mi enojo. Y tengo que entender que por muy enojado que esté, pues no puedo andar golpeando cosas, personas, ni andar insultando. O sea, sí estoy enojado, pero tengo que aprender a manejar este enojo. Y por último, también la negociación. Tengo que aprender, pues, que es importante negociar, es importante tener una fe. Por ejemplo, hablaba de la cuestión de la religión o de la espiritualidad. Es importante tener una fe,
aunque eso no va a resolver el problema de la pérdida que he tenido. Pero es importante creer en algo, es importante tener algo muy importante que es la esperanza. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo, yo esto lo veo mucho en terapia, cómo van disminuyendo esa disminución de la intensidad, tanto de la depresión, de la ira y la negociación, nos va ayudando a ver el avance dentro del túnel. Antes estaba muy deprimido y ahora estoy menos deprimido. Antes estaba muy enojado, ahora ya estoy menos enojado, ¿no? Antes estaba enojado con Dios y a lo mejor hasta lo insulté. Ahora ya nada más estamos peleados, ya nada más no nos hablamos, ¿no? Ya no nos insultamos ni nada, pero ya no nos hablamos. Entonces ahí vamos viendo este avance que nos está acercando a la aceptación. Y la aceptación, les decía, es la última etapa del duelo. Pero a veces nos confundimos un poquito con la resignación. Y resignación no es aceptación. No sé si lo han oído en los velorios, de repente llega alguien y nos dice, te deseo pronta resignación. La resignación está bien. O sea, la resignación nos va a ayudar dentro del túnel. Porque la resignación es de cierta manera el decir, bueno, pues ya ni modo, tuve la pérdida, no la acepto, no estoy contento con esto, pero pues ya ni modo. Sin embargo, la aceptación es muy diferente a la resignación, porque cuando yo acepto la pérdida, no es que olvide la pérdida. Mucha gente dice, quisiera olvidar que tuve esta pérdida para ya no sufrir. No vamos a olvidarlo. Digo, no vamos a olvidarlo a menos de que tuviéramos daño cerebral, porque si nuestro cerebro funciona muy bien, nuestra memoria a corto, mediano y largo plazo va a seguir funcionando a la perfección. Entonces, vamos a recordar y vamos a saber que tuvimos una pérdida, pero al aceptarlo, ya vamos a darnos ese permiso de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Vamos a poder avanzar, ahora sí, ya fuera del túnel, en lo que es nuestra vida. Hablando del ejemplo de las llaves, si, cuando yo pierdo las llaves y llego a la aceptación, es cuando yo ya acepto que tuve la pérdida. A lo mejor esto significó que tuviera que comprarme otro llavero, que fuera con el cerrajero a sacar una nueva copia de llaves y ahora ya con mis nuevas llaves ya podré seguir adelante, ¿no? Salir y entrar de mi casa, aunque extraño ese llavero. Digo, ay, estaba bien padre mi llavero de Mario Bros, ¿no? Pero bueno, ahora ya tengo uno nuevo y me dio la oportunidad de conseguir otro que a lo mejor me gusta, que a lo mejor no me gusta tanto, que a lo mejor me gusta más. Cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, pues también no funciona así como con las llaves, pero sí es como, les voy a hablar de un ejemplo mío, por ejemplo, mi abuelita. Yo puedo recordar a mi abuelita y no es como que diga, ay, qué padre que se murió, no, pero sí acepto que ya partió, que cumplió su ciclo vital, que ya estaba viejita y pues que ya tuvo que irse. Puedo recordarla, ya no voy a sentir depresión al recordarla, ya no me voy a enojar porque se murió, ni voy a negociar porque regrese. Voy a recordarla, puedo recordar su casa, puedo recordar los olores, puedo recordar la comida, puedo recordar sus abrazos y ya no van a estar vivas estas emociones de ira y depresión, ¿sí? Y entonces me adapto a mi nueva vida. Pues ya mis domingos ya no los voy a utilizar en ir a visitar a mi abuelita. Ahora me tengo que dedicar a otra cosa, buscar algo. A lo mejor dedicarme al fútbol, a ver la tele, a pasar tiempo con mis hijos. Pero ya ahora tengo que encontrar y adaptar mi vida a esta nueva realidad. Lo mismo si me mudara, pues ya no puedo ir a los lugares a donde iba antes. Ahora tengo que buscar otros. Ahora tendré que hacer amistad con mis nuevos vecinos, ahora tendré que conocer mi nueva ciudad. Si estoy cambiando de trabajo, pues empezar a encontrar nuevas formas de realizar el trabajo, conocer a mi nuevo jefe, conocer las nuevas políticas del lugar, los lugares donde vamos a comer ahora, mis nuevos compañeros. Tengo que empezar a adaptarme y empezar a soltar, porque dentro de la aceptación, para poder llegar a la aceptación, tenemos que aprender a soltar. ¿Cuántas veces no estamos en un nuevo trabajo y decimos, no, es que mi antiguo jefe hacía las cosas de esta manera, ¿no? O vivimos en otro nuevo lugar, no, es que donde yo vivía antes hacíamos las cosas así, es que el clima era así, es que... Y estamos siempre pensando en cómo era antes, y comparando y comparando.
Cuando nosotros llegamos a la aceptación, también aprendemos a soltar. Claro, yo puedo decir, oigan, esto era mejor allá, porque a lo mejor lo puedo adaptar aquí, porque siempre es nuevo, es bueno tener nuevas ideas o adaptar cosas que ya sabemos que funcionan a nuestra nueva realidad. Pero una cosa es utilizar algo que me ha servido en el pasado, en mi actualidad, y otra es seguir enganchado en el pasado y sufriendo, no, y es que era mejor donde vivía antes, era mejor donde trabajaba antes, era mejor nuestra relación antes de que nacieran los niños, porque también esas crisis de la vida, cuando nacen los niños, cuando los niños entran al kinder, cuando los niños entran a la primaria, cuando secundaria, prepa, cuando se casan, cuando se van, todas esas crisis normales de la vida también nos van a representar duelos y pérdidas. Porque cuando hablamos de pérdidas, no solo hablamos de objetos o personas, también hablamos de ideas, de conceptos. De repente me cambia un concepto y esto me cambia la vida. Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando descubro una infidelidad, pierdo a mi pareja, pero pierdo otras cosas. También pierdo este plan de vida que yo tenía. Todas estas ideas que yo tenía para mi vejez, esta seguridad que yo ya tenía de ya no tengo que buscar a nadie, ya no voy a estar solo el resto de mi vida, todo eso se pierde. Y esto nos va a juntar 3, 4, 5 duelos al mismo tiempo, porque estoy perdiendo a mi pareja, estoy perdiendo la seguridad, estoy perdiendo mi plan de vida, estoy perdiendo mi estatus económico, estoy perdiendo mi estatus social, y son un montón de cosas. Lo mismo pasa cuando perdemos a un ser querido. A lo mejor estamos perdiendo al proveedor de la casa y esto nos va a meter en problemas económicos o legales o si pierdo a la persona que era la que me daba el afecto, estoy perdiendo no solo a la persona que quiero mucho, sino quien a lo mejor me ayudaba a resolver los problemas, quien me escuchaba, quien me abrazaba. Entonces, tenemos que entender que pueden ser también los conceptos. Espero que no haya niños por aquí. Si hay niños, pónganle pausa a esto tantito. Pero también cuando dejamos de creer en Santa Claus o en los Reyes Magos, ahí tenemos una pérdida. Es un concepto, es una idea, pero tenemos ahí una pérdida. Ujú. Y eso nos va a cambiar nuestra estructura mental. Por eso en terapia cognitivo-conductual le llamamos una reestructuración cognitiva. Es como si tengo una casa con 4 paredes y un techo y de repente viene una idea nueva que es una quinta pared y decimos en la torre, ¿dónde meto una quinta pared en esta casa? Se tiene que reestructurar todo para meter esa quinta pared. Y eso nos sucede muy seguido en la mente. Por ejemplo, en la terapia lo hacemos muchas veces. En terapia, cuando un paciente dice, ay, eso no lo había visto de esa manera, estamos teniendo una reestructuración cognitiva. Ujú. Y esto nos sucede mucho cuando tenemos una pérdida de un concepto. Entonces, bueno, pues básicamente esto es el proceso del duelo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo llegamos a la aceptación? Les voy a dar algunos tips para superar la pérdida y cómo llegar a la aceptación. Y uno de de las cosas que podemos hacer es hablar, hablar de lo que nos está pasando. A veces, híjole, podemos nosotros hasta sentirnos cansados o apenados de estar hablando de nuestra pérdida, pero tenemos que hacerlo. A veces por eso los psicólogos somos importantes, porque a veces ya no tengo con quién platicarlo, mis amigos ya no quieren oírme de que mi novia me cortó, mi mamá ni me pela, con mi papá no hablo de esas cosas, mi novia pues es justo de la que me dejó y no tengo con quién hablar, pues ahí entramos los psicólogos, para que la persona pueda hablar sobre su pérdida, hablar sobre su depresión, su negación, su ira, su negociación para que pueda sacarlo. Eso es como ir avanzando del túnel. La otra es ir soltando. Y van a decir, sí, claro, ¿y cómo se suelta? ¿No? Pues es como ir dirigiendo nuestra atención hacia nuestra realidad. Yo me siento muy mal por una pérdida que tuve, pero tengo cosas en mi aquí y mi ahora que están requiriendo mi energía y mi atención. Por ejemplo, la escuela, el trabajo, mis amigos, mis familiares.
Y entonces empezar a dedicarme más a lo que sí tengo y quitarle mi atención a lo que ya no tengo, es esa forma de ir soltando. Y acabo de decir, como punto número 3, algo bien importante que son los amigos y los familiares. Necesitamos fortalecer nuestras redes de apoyo. O sea, a esas personas que a veces las vamos alejando, tenemos que trabajar con estas relaciones. Si hablamos de que estamos perdiendo una relación, por ejemplo, un noviazgo o un matrimonio, un error en el que caemos es alejarnos de los amigos o alejarnos de la familia. De repente tenemos una relación que va terminando y por la cual pues ya tiene meses o años que no le hablamos a los amigos, que nos hemos alejado de nuestros papás, de nuestros hermanos, y luego nos da pena, ¿no? Porque pensamos, hoy nos van a decir, claro, ahora que terminó tu relación, ahora sí ya te acuerdas que existo, ¿no? Bueno, a veces hay que aguantarnos esa pena para regresar a retomar esas relaciones importantes, porque no es nada más mi familia, no es nada más mis amigos, son mi red de apoyo. Si yo no tengo una red de apoyo, me estoy poniendo en una situación de riesgo importante. Ajá, y tenerla me va a ayudar a mantenerme yo más sano, tanto física como mentalmente. Entonces, estos son tres tips que pueden aplicar prácticamente desde el día de hoy para superar una pérdida. Es importante también entender la temporalidad, o sea, el tiempo de la pérdida. Los expertos en tanatología nos dicen que un duelo se puede dividir en dos, lo que sería el duelo normal y el duelo patológico. Un duelo patológico es este duelo que ya se está volviendo un problema mental, psicológico, y que nos va a enfermar como tal. Entonces, por eso es patológico. ¿Y cómo se dividen o cómo los distinguimos? Un duelo normal es el que resolvemos en un tiempo aproximado de un año, incluso en 2 años. Los tanatólogos nos dicen que podemos superar un duelo en 2 años por aquello de los aniversarios, los cumpleaños y las fechas importantes. Yo ya voy superando la pérdida de mi ser querido, pero viene la fecha del aniversario y esto pues, me regresa un poquito a sentirme mal. La Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas estas fechas importantes y significativas pueden significar un pequeño retroceso, pero seguimos dentro de lo normal. Cuando pasamos la barrera de los 2 años, ya podemos estar hablando de un duelo patológico. Aquí lo que sucede es que no lo supimos resolver a tiempo y nos está llevando más tiempo del necesario y esto puede derivar en que desarrollemos una depresión, una ansiedad o alguna otra cuestión del estado de ánimo que nos va a significar un problema grave. Incluso podríamos hablar a lo mejor de un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, porque hay que recordar que tanto las obsesiones como las compulsiones son reguladores emocionales. Entonces puede derivar en muchos trastornos mentales y todo debido a un duelo no resuelto o mal resuelto. Por eso es importante ver si esta pérdida que me está afectando fue hace 5 años, fue hace 10 o 20 años, pues ya tengo que aceptar que tengo un problema y que a lo mejor necesito acercarme a un profesional de la salud mental, que en este caso, pues lo ideal sería un tanatólogo, ¿no? Como yo, como muchos que hay en el mundo y en la vida, pero que saben lo que hacen y que pueden dirigirnos a resolver este duelo. Muchos duelos los hemos resuelto solitos. También esa es parte de la ayuda que podemos darnos nosotros mismos. Cuando yo estoy pasando por una etapa de duelo y me siento muy mal por la pérdida que acabo de tener, puedo acordarme, bueno, ¿y cómo he resuelto las pérdidas anteriores? Por ejemplo, si me siento muy mal ahorita porque mi novia me cortó, pues sí, no voy a volver a amar nunca, pero puedo acordarme de que ya me han cortado dos o tres chicas antes y que aunque pensaba que nunca iba a volver a amar, pues la vida me llevó a encontrar nuevas personas, ¿no? Y que el amor sí es posible. O con mis llaves, que he ido consiguiendo más y más llaves y puedo superar esas pérdidas. Muy bien, amigos, les agradezco muchísimo que estén aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y en este momento
Si tienen alguna duda o algún comentario, les agradecería mucho que me lo hagan para que podamos tener una interacción. Yo les agradezco mucho su atención y adelante, si tienen alguna pregunta o algo, aquí estoy. Buenos días, Rafael. Hola, ¿Cómo se levanta? Como aquí. Hola, Liliana. soy Liliana. Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta respecto a el último tema que tocaste, Sí, que tal vez el tanatólogo pudiera como resolver esta parte como de duelo patológico, ¿no? sí. Eh, yo tengo entendido que el tanatólogo pues trabaja como esta parte como de las pérdidas más de familiares. ¿Ese especialista podría trabajar la pérdida pero de relaciones personales? Sí, por supuesto que sí. La tanatología nació como esta forma de enfrentar la muerte, ¿no? Le llamaban como la ciencia del bien morir. Sin embargo, no se queda en la muerte. Se amplió a las pérdidas, a todas las pérdidas en general, y sí puede servir para cualquier pérdida, tanto la pérdida de un ser querido como la pérdida de una relación, o como les decía, de un concepto, de un estilo de vida, y en eso puede ayudarnos el tanatólogo. El tanatólogo no va a resolver nada, eso es importante. El tanatólogo no me resuelve mi pérdida. El tanatólogo me va a ayudar, me va a auxiliar, me va a dirigir para que yo resuelva mi pérdida. Finalmente, el duelo es un proceso personal que necesitamos vivir, o sea, es vivencial y es experiencial, y él me va a ayudar a saber cómo puedo yo vivirlo y experimentarlo para poder resolverlo yo mismo. Ok, muchas gracias. Con todo gusto, Liliana. Laura, adelante. Buenos días. Yo quisiera saber cómo podemos ayudar, cómo puedo ayudar a mi familiar que está pasando por un proceso de pérdida. Ya lleva muchos años, pero se resiste a buscar ayuda psicológica. Ujú, gracias. Lo primero que debemos de entender es que la ayuda no pedida es la peor ayuda que existe, ¿no? Entonces, tenemos que esperar a que la persona nos pida ayuda. Claro, podemos decirle, oye, me gustaría ayudarte, oye, eso, ¿no? Pero cuando la gente no quiere la ayuda, por ejemplo, si tú me lo trajeras al consultorio a la fuerza, pues a lo mejor esto no le va a funcionar de nada, porque él no quería, él no lo pidió y a lo mejor se viene con mala disposición. Nosotros los psicólogos manejamos teóricamente el modelo del proceso de cambio que los desarrollaron unos psicólogos que se llaman Di Clemente y Prochaska. Y ellos nos hablan de cuando la gente se encuentra en precontemplación, que es cuando yo ni siquiera me doy cuenta de que tengo un problema. Y mucha gente llega al psicólogo en precontemplación, ¿no? Así de, ay, pues yo estoy bien, no sé por qué me trajeron. Y la siguiente etapa es la contemplación, cuando yo sé que tengo un problema, pero no quiero hacer absolutamente nada al respecto, ¿no? O sea, sí tuve una pérdida hace mucho tiempo y me siento muy mal, pero ni siquiera creo en los psicólogos o ni siquiera creo que pueda esto suceder, ¿no? A lo mejor alguien que dice, pues se murió fulano y nunca voy a superar su pérdida y estoy dispuesto a vivir así toda la vida. Y los psicólogos manejamos esta teoría porque nuestra chamba, digamos, es ver en qué etapa se encuentra el paciente para moverlo a la siguiente. Cuando un paciente viene en precontemplación, yo tengo forma y técnicas y todo para pasarlo a la etapa de contemplación. Cuando ya está en contemplación, busco que se mueva a la determinación, de la determinación busco que se mueva a la acción, de la acción al mantenimiento, y de ahí, pues que dure mucho tiempo antes de llegar a la recaída, que la recaída es parte del proceso del cambio. Ujú. Pero entonces aquí se trata, cuando una persona dices, ¿cómo lo ayudo? Puedes ayudarlo a lo mejor preguntándole cómo se siente. Porque si tú llegas y dices, es que te sientes muy mal. No, no es cierto, yo no me siento mal.
¿no? Surge la negación. Entonces es acercarnos, tratar de ser esa parte de la red de apoyo en donde le podemos preguntar, bueno, ¿quieres ayuda? ¿Quieres decirme cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte con tu problema? ¿O qué puedo hacer yo para que tu día sea mejor? Y en todo caso decirle, oye, pues yo veo que desde que tuviste esta pérdida no has vuelto a ser el mismo. ¿Te gustaría que te apoye con algo? O a lo mejor, mira, yo escuché a un psicólogo que está medio loco, pero pues decía esto. ¿Te gustaría ver la plática? ¿No? Y entonces a lo mejor de esa manera podemos irlos sensibilizando para que pasen a lo mejor de la precontemplación a la contemplación o de la contemplación a la decisión de realizar un cambio. Ok. Normalmente cuando estamos en un proceso de pérdida, escuchamos que nos dicen, échale ganas, no estés triste, eh, eh, cosas así, ¿no? Parecidas. Entonces, entiendo por lo que nos estás comentando que es exactamente lo contrario. Déjate llevar, llora lo que tengas que llorar, sufre lo que tengas que sufrir, entiende este proceso. ¿Es así, licenciado? Sí, más o menos sí. Imagínate, lo que pasa es que la gente tiene muy buenas intenciones, eso no lo vamos a negar, pero a veces con las buenas intenciones no nos damos cuenta de que a lo mejor pues, le estamos regando un poquito. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a alguien triste, lo normal es que le diga, ay, no estés triste. Cuando veo a alguien enojado, le digo, ay, no te enojes. Pero no me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es invalidar su emoción. Digamos, si yo tengo una coladera emocional para que las emociones vengan y se vayan, lo que estoy haciendo es tapar esa coladera. Y entonces, ese tapar la coladera es reprimir las emociones. Entonces vienen las emociones, pero como no se van, las tengo que reprimir y se me van acumulando. Qué diferente sería que ves a alguien triste porque tuvo una pérdida y a lo mejor te acercas a él, lo abrazas o no lo abrazas, no lo sé. Pero le dices, cualquiera en tu situación se sentiría triste. Sería bueno que lloraras. O si quieres llorar, puedes hacerlo y yo puedo acompañarte. O si quieres me puedo ir, pero valido tu tristeza, ¿no? O con un niño que se enoja y le puedes decir, oye, entiendo que estés enojado y está bien que te enojes. No puedes aventar tu juguete al piso, no puedes decirme una grosería, pero sí puedes enojarte. Si quieres, cuando se te pase tu enojo, hablamos, ¿no? O sea, realmente es sanador que te digan, oye, es que tu tristeza es válida, es que está bien que te enojes, ¿no? No puedes quedarte todo el día deprimido en la cama porque hay que trabajar, o no puedes insultar, no puedes golpear, pero es tu emoción es sana. Y entonces aprendemos a conciliar con las emociones. O sea, aprendo que está bien entristecerme, está bien enojarme, está bien frustrarme, está bien sentir odio incluso por la gente que amo, ¿sí? Porque finalmente son emociones que vienen y se van. También el amor va a venir y se va a ir. La felicidad también va a venir y se va a ir. Aquí la diferencia es cuando validamos. Y en tanatología hacemos mucho el acompañamiento. Y no lo hacemos necesariamente los tanatólogos. A veces le enseñamos a los familiares a hacer un acompañamiento. Que el acompañamiento es eso, acompañar. Y luego la gente cuando acompaña dice, puta, ¿qué le digo? ¿No? Está bien triste, pues, le voy a decir, échale ganas, no te pongas triste o algo. No, 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 no. A veces el acompañamiento es callarte y sentarte con él y no hacer nada. A veces abrazarlo, a veces ni siquiera eso. ¿Sí? Simplemente dar ese acompañamiento, ser esa compañía que necesita la persona. Le podemos decir, aquí estoy contigo, está bien que te sientas triste, te valido tus emociones y si necesitas algo me lo puedes pedir o dime qué puedo hacer yo para que tu día sea mejor. Ujú. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Ya tenemos tiempo. Como Vicente Fernández. Si ustedes siguen preguntando, yo sigo contestando.
Si alguien no quiere hacer una pregunta directa, también pueden escribirla en el chat y aquí mismo la leemos. Ujú. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su presencia. Espero que les haya sido de utilidad la plática y que les haya gustado. Y bueno, pues voy a tratar de estar haciendo estas pláticas para que tengamos contacto más seguido. A veces no puedo porque saben que estoy haciendo mi doctorado en psicoterapia humanista. A veces tengo mucho trabajo, muchas lecturas y tareas y eso. Pero también me quiero dar mi tiempo para mantenerme en contacto con todos ustedes, ¿sale? Para estar ahí alborotando el avispero. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias por sus comentarios, los valoro mucho y espero que estén muy bien. Gracias, Liliana, por sus comentarios. Pues me despido de ustedes, les agradezco mucho y espero verlos pronto. Que estén Gracias. bien. Buen día a todos. Gracias. Gracias, bye. Hasta Bye. luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.